nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación por la cual se informa que el diputado señor Otuiti Teao será reemplazado por el diputado señor Eduardo Cornejo para la presente sesión. Y también una comunicación por la cual se informa que por razones de agenda la señora ministra de Obras Públicas no podrá asistir. En su reemplazo asiste el director nacional de Vialidad, don Horacio Pfeiffer. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Consulta, don Pedro. Don Horacio Pfeiffer también estaba invitado, ¿no es cierto? Usted estaba invitado. Sí. Sí, estoy invitado, sí. Por lo tanto, no hay un reemplazo de la ministra. No. No tenemos reemplazo de la ministra. No, se excusó nomás la ministra. Se excusó, perfecto. O sea, ya, ok. Bien, pasemos a puntos varios. Varios diputados. No habiendo puntos varios, pasamos a la orden del día. Primero, el primer punto en la sesión es pronunciarse sobre la renuncia de la presidenta de la comisión. Ofrezca la palabra, presidente. Ofrezco la palabra respecto al tema. No habiendo palabra, entonces procedemos a la votación. Presidente, el reglamento establece que la votación debe pronunciarse, debe hacerse 48 horas después de la aprobación de la renuncia. En este caso, si usted lo desea, podemos efectuar la votación de inmediato. Sí, hacemos la votación ahora. La votación del... No, la votación no, la votación para aceptar mi renuncia. A la votación de la renuncia. Sí. Y la votación para el nuevo presidente o presidenta. Si hay unanimidad, se puede hacer esta misma sesión. Si no hay unanimidad, se tiene que hacer la sesión siguiente. Usted tendría que requerir la unanimidad para poder hacer elección en esta sesión. Mientras tanto, votemos. Primero votemos, yo creo que primero votar. Primero votamos entonces. Vamos a hacer una votación económica, si les parece, los señores diputados. Los señores diputados que estén de acuerdo con la renuncia de la presidenta, por favor, levanten la mano. Los señores diputados que no estén de acuerdo con la renuncia, levanten la mano. Aceptar la renuncia, presidenta. Perfecto. Y ¿Requiere ahora la unanimidad si usted quiere? es que yo no voy a dar la unanimidad, así que no la solicitemos. No, vamos a hacer la próxima sesión para que sea más ordenado, para que después no digan que no vinieron, nadie les informó. Todos están informados de que era la próxima sesión, por lo tanto lo hacemos en la próxima sesión. ¿Les parece? Perfecto, presidente. Bien, segundo punto, conocer las medidas definitivas para resolver los problemas causados por los reiterados derrumbes en la cuesta Cultura Chinchorro, en la ruta 5 Norte, que han provocado un grave aislamiento en la región de Arica con respecto al resto del país. Para eso teníamos invitados a la señora Jessica López, ministra de Obras Públicas, quien se excusa, y al señor Horacio Pfeiffer, director nacional de Vialidad, quien estaba presente. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra al director nacional de Vialidad, don Horacio Pfeiffer. Tiene usted la palabra. El que está debajo del negro, ese. Gracias, presidenta. No. ¿Puedo decir algo antes? Vamos a dar la palabra al diputado Amaya. Sin enojarse tanto, diputado. Es que da para eso, como presidenta. Yo creo que una vez más le hacen un desprecio a esta comisión. Yo creo que hay respuesta, hay acciones, y hoy día vimos que efectivamente los militares van a ayudar en la construcción de una vía de emergencia. Pero me encantaría tener acá a la ministra. Yo creo que, no sé por qué los ministros y las ministras le hacen un desprecio a esta comisión. Yo no he visto lo mismo en educación, por ejemplo. No he visto lo mismo en salud. No he visto lo mismo en medio ambiente. Allá van las ministras, allá van los ministros. Entonces,
yo no sé por qué no se le ve el peso y las problemáticas que tiene la Comisión de Zonas Extremas, que es justamente donde hay que ponerle más apoyo, más atención a zonas extremas. Entonces, yo nuevamente les quiero pedir al gobierno y a los ministerios que si se cita a la ministra, que venga la ministra. Entiendo que hay subsecretarios, que hay directores, que pueden manejar mejor el tema, pero acá quien corta el queque siempre son los ministros. Entonces, uno esperaría que estuvieran acá quienes cortan el queque y no están. Y ya es sistemático, ya no es que sea una vez, ya una ministra no quiso venir. No, ha pasado con la ministra del MOB, ha pasado con la ministra de Medio Ambiente, ha pasado con la ministra de Salud, y así podríamos nombrar quizá todos los ministerios que no han venido. Entonces, yo no sé qué más se puede hacer, Presidenta. Yo sé que usted ya no va a continuar en el cargo, pero para los próximos presidentes que vengan acá, yo creo que, o presidente o presidenta que salga votado la próxima semana, ojalá pueda tener una conversación con el gobierno y decirle, oye, corte el lapo, acá necesitamos a los ministros. No puede ser que siempre tengamos que escuchar a técnicos o a funcionarios que yo creo que está bien, pero junto con la ministra o el ministro, no ellos solos. Bueno, decepcionante, porque hay harto que hablar sobre la cuesta Camarones o la cuesta Chinchorro. Entonces, decepcionante que no esté acá la ministra. Respecto a eso, nosotros efectivamente hemos mandado oficio al presidente de la República, además de eso, al ministro del Interior, al ministro Sexpress. Ya no hay instancia que no hemos ocupado, pero yo también creo que existe otra instancia, que son ustedes, los diputados de gobierno, que a través de sus presidentes de partidos, yo creo que también tendrían que hacer llegar el mensaje, al menos al comité político y también al presidente, que no es posible que esta comisión tenga absoluta ausencia de los ministros y sus secretarios cuando se les invita, salvo algunas excepciones, pero que son las menos, y normalmente eso impide hacer un eficiente trabajo en regiones que están tan abandonadas como las zonas extremas. Entonces, es prioridad que ellos efectivamente asistan a esta comisión, pero no lo hemos logrado. Entonces, tal vez una instancia es justamente a través de los diputados de gobierno que pudiesen también plantear esta situación frente a sus respectivos partidos políticos. Yo también quiero, Tiene la palabra el diputado Lee. Gracias, Presidenta. Mire, cuando escucho al colega diputado Luis Maya, al cual estimo bastante como persona y también como diputado, pero parece que se olvida a veces que es parte de una coalición de gobierno. El diputado Maya salió a la calle a pedir que se votara por el presidente Boric, porque le dio un voto de confianza al presidente Boric y a su equipo de trabajo. Entonces, ahora que se venga a quejar de que sus ministros no están presentes y más encima para traspasarle al futuro presidente, a usted o a los anteriores, esta suerte de ausencia de las principales cabezas políticas de cada cartera ministerial, de verdad que me asombra. Salvo que se quiera desmarcar como muchos se pretenden desmarcar de su gobierno. Yo creo que se merece el presidente Boris algún grado de lealtad, por lo menos, si estamos hablando de una coalición de gobierno. Porque, ¿sabe qué, Presidenta? Lo que sucede es que entonces se pierde credibilidad en las próximas ofertas que nos hagan desde el punto de vista presidencial, desde el punto de vista de gobierno. O sea, si este gobierno no es capaz de darle un respaldo a los parlamentarios que lo apoyaron para ser electo, entonces, ¿y el futuro gobierno va a ser lo mismo, diputado Maya? Le pregunto a los diputados de gobierno. Entonces, Presidenta, mire, el diagnóstico está claro. Aquí los ministros y las ministras del gobierno del presidente Boris, por lo menos, a las comisiones parlamentarias les tienen muy poco respeto. Y a esta en particular, menos aún. Que para nosotros que vivimos en zonas extremas sabemos lo importante que es. Y cuando hablo de comisión parlamentaria, nótese que el vocablo parlamentario viene de parlamentar, de hablar, de dialogar, de convencer, de exponer, fundamentar y razonar. Entonces, si yo no tengo con quién, no tengo interlocutor, Presidenta, no tengo un interlocutor político al cual traspasarle todo el dolor que siente la comunidad de Arica con respecto a estar incomunicados con el resto del país. Es lamentable, Presidenta, pero por lo menos lo bueno de esto es que estamos a 4 meses de una próxima elección presidencial.
Entonces, los parlamentarios que apoyaron al presidente Boric, que se recuerden que le hicieron campaña al presidente Boric y que sus ministros han estado ausentes de esta comisión de zonas extremas de forma permanente, no lo digo yo, lo dicen los propios parlamentarios de gobierno. Y en ese sentido agradezco la valentía y la objetividad del diputado Maya. Lo que no puedo indudablemente aceptar es una suerte de descuelgue de lo que es su gobierno, salvo que diga que entonces se transforma en un parlamentario de oposición al gobierno del presidente Boric. Dicho eso, Presidenta, también decir que respecto al derrumbe de este sector de que afecta la cuesta de Camarón, actualmente llamada Cuesta de la Cultura Chinchorro, viene de casi un año atrás. Y hace un año atrás nosotros en esta comisión ya iniciábamos acciones parlamentarias. Esto no es solamente de ahora ya estamos tarde. Ahora ya cualquier persona que habita Arica Parinacota sabe los efectos, lo que está sucediendo, incluso también sabe los caminos de solución. La gracia de nosotros los parlamentarios es actuar cuando corresponda, y en ese sentido debimos haber actuado a fines del año o a comienzos de este año, a fines del año 24, a comienzos del año 25, y lo hicimos. Porque en esta comisión le pedimos a Cernagiomín, de esta Cámara de Diputados y también de esta comisión, le pedimos a Cernagiomín que nos dijera cuál es el real estado geológico de ese segmento. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas lo que estaba haciendo, Presidenta, era estar enmayando un cerro que para el que fuera, sin ser experto, se daba cuenta que estaba con un daño estructural inmenso y que no iba a soportar que se siguieran derrumbando las rocas, que no iba a tolerar, por ejemplo, un sismo mediano de grado 5, grado 6, que son habituales en la zona norte, que se iba a derrumbar igual. Y la respuesta del Ministerio de Obras Públicas ahora es que va a hacer un enmayado, pero con un grosor mayor. De verdad que es impresentable. Por eso que hoy día los parlamentarios estamos detrás y alineados con los alcaldes de la zona. Hoy día el alcalde de Arica y el alcalde de Camarones están en Santiago tratando de que se instaure un estado de excepción constitucional para que podamos disponer de esos fondos de emergencia y poder tener un camino de emergencia, que no es la solución definitiva, pero que por lo menos puede darnos un poco de oxígeno a nuestra economía, al traslado de los pacientes en salud, etcétera. Así que yo creo que el trabajo ya lo hemos hecho. Es un trabajo que se dio hecho hace meses, afortunadamente lo hicimos en conjunto, y ahora, bueno, el gobierno tendrá que hacerse cargo de la demora. Presidenta, quisiera aprovechar de pedir dos oficios muy cortos. El primero, Ley 20.590, Ley de Polimetales, que exige, a través de un instrumento legal, la realización de estudios epidemiológicos para las personas contaminadas con polimetales con ocasión de un depósito ahí de desechos de los años 80 y tanto. Presidenta, para que se oficie. A. La Subsecretaría de Salud Pública, con copia a la Ministra de Salud, y a quien funciona como coordinador de esta ley, el Ministerio del Medio Ambiente, para que nos haga llegar a la brevedad los estudios epidemiológicos que por ley están obligados a hacer, de una ley que data del 2012. ¿Y por qué digo a la brevedad, Presidenta, con este tono? Porque ya hemos pedido esos informes y todavía no llegan. A propósito de la displicencia que tienen algunas carteras con respecto a este Congreso Nacional. Y en segundo y último término, Presidenta, decirles que el 2020 hubo una explosión que mató mucha gente, mató cerca de 200 personas y más de 5.000 quedaron gravemente heridas. Sucedió en el puerto de Beirut y sucedió con ocasión al almacenaje de sustancias explosivas. Presidenta, esa misma situación la está viviendo Puerto Arica. El puerto de Arica está con contenedores de sustancias explosivas. Y a mí no me gustaría que después de que ocurra el desastre, así como se derrumbó un cerro, que después de ocurrido el desastre, aparezcan las autoridades de gobierno tratando de mitigar, porque lo que necesitamos acá es prevenir. Yo coloco entonces en conocimiento, por si todavía no lo sabían, del Ministerio del Interior, lo que está sucediendo en Puerto Arica, donde hay sustancias que tienen características explosivas, y al mismo tiempo, Presidenta, quisiera, para que nos dé un relato de la situación real que está ocurriendo, la magnitud, que podamos recibir al representante de los sindicatos de trabajadores portuarios, especialmente de TPA, que es la concesionaria, para que nos pudiera exponer a la brevedad, ojalá el próximo lunes o de regreso de la distrital, de la realidad de esto que está sucediendo, que hay contenedores con material explosivo
y tomar las medidas urgentes y adecuadas que pasan por, obviamente, una deslocación de ese material desde el puerto de Arica hacia alguna otra zona o a su destrucción, etcétera. Gracias, Presidenta. Ok, entonces, diputados, diputadas, ¿acuerdo con el oficio solicitado por el diputado Lee? ¿Sí? ¿Y por la invitación para las próximas sesiones de los sindicatos de Puerto Rica? Acordado entonces. Bien, le vamos a dar la palabra, porque fue aludido, al diputado Maya, y ahí cerramos el punto para comenzar con el tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver con justamente los derrumbes de la Cuesta Cultura Chinchorro. Diputado Maya, tiene la palabra. Sí, mire, la verdad, Presidenta, es que esta es la primera vez que yo voy a defenderme de algún tipo de intervención que haga otro diputado y que el diputado Lee tiene, por su intermedio, Presidente, ese afán de siempre hablar de los demás colegas y poco de sus propios errores. Yo apoyé un programa de gobierno y lo he apoyado en el Congreso y seré crítico de cualquier gobierno que no haga bien su trabajo para con las zonas extremas. Acá hay una estructura donde hay una presidenta, un presidente, donde hay un secretario. Yo no me voy a pasar por sobre el presidente o la presidenta porque yo no represento esta comisión. Por lo tanto, mi trabajo político es para las cosas que tienen que ver con Arica, como por ejemplo el centro oncológico, que logramos ponerlo en el presupuesto de la Nación, con apoyo del gobierno, con el proyecto de defensor ambiental y así varios proyectos que hemos logrado sacar adelante porque para eso nos eligieron, para trabajar por la gente, no va a pelear entre nosotros. Si el colega Lee quiere seguir discutiendo con estas peleas chicas de que tú eres de gobierno y yo no, y no sé qué cosa, bueno, es lo que la ciudadanía justamente critica de los políticos, por las peleas chicas, por el afán de figurar y no con el afán de construir. Yo creo que el comentario, estuvo de más. Es normal del diputado Lee que hable de los demás, tanto en redes sociales como acá, no me extraña, pero esperaría que este lugar sea un lugar honorable, solemne, una comisión como debe ser, donde no se hable de los demás y se hable del trabajo propio. Bien, diputado. No, diputado, terminamos con el punto, si no pasamos al siguiente punto que nos convoca. Para eso vamos a dar la palabra a don Horacio Pfeiffer, director nacional de Vialidad. Tiene la palabra, director. Muchas gracias, Presidenta. Ya, muchas gracias. Bueno, saludos a todos los diputados. Comentar que en el punto preciso que comentan, que solicitan, que era las propuestas definitivas, ¿ya? Primero, aclarar lo que es la situación de emergencia. Nosotros en situación de emergencia hay dos trabajos que se están realizando, ¿ya? Uno tiene que ver con el haber definido en el corto plazo, ¿cierto? Cuando partió la emergencia el año pasado, haber definido un proyecto que atendiera de una manera urgente la conectividad. Proyecto que se inició el año pasado en una falla que se ha mantenido activa hasta el día de hoy. Geológicamente estamos presentes ante un cerro, un punto de falla, digamos, que tiene un material con muy poca cohesión. Por otro lado, una pared que tiene una roca muy fracturada y que han sido afectadas, ¿cierto?, por los vientos, por los cambios de temperatura de día y noche y por los sismos. Ahora, en la primera evaluación inicial el año pasado, tuvimos una falla que no superaba los 80 metros. Se hizo una evaluación inicial y se definió que había que atender un poco más de 300 metros, que era el punto más crítico, digamos, para dar seguridad a un sector inestable. Al día de hoy, de esos poquito más de 300 metros, ya tenemos 300 metros que están absolutamente terminados, cubiertos con un sistema de red metálico, que además es sostenido con un hormigón proyectado, ¿ya? Y en 300 metros ya tenemos implementada la solución, terminada la solución, y hoy día nos estamos enfocando en una zona muy puntual, que son aproximadamente 40 metros, ¿cierto? Y en esos 40 metros se nos ha generado, esta falla activa ha ido creciendo en altura, ¿ya? Si me permiten, incluso podría mostrar una foto, Presidenta, no sé si me permite poder proyectar una foto. Sí, la tengo aquí, la puedo... Es que es bueno la foto porque nos permite comenzar. Ahí viene. Ya, a ver, aquí está.
Ahí la pueden ver también. Esta foto un poco nos permite dimensionar esta falla y cómo ha ido, cómo está activa en el fondo. ¿Por qué le llamamos activa? Porque en el lado izquierdo, ¿cierto? Pueden ver la foto original de cómo partió esta falla, la forma que tuvo incluso. Y en el lado derecho podemos ver cómo creció en altura considerablemente, pero también en ancho, ¿cierto? Y en forma. Entonces, le llamamos una falla activa porque sigue avanzando, se sigue desarrollando de una manera, digamos, no tan predecible. Y esto es porque en el lado derecho, como les comentaba, existe un material muy suelto, con muy poca cohesión, que incluso con el viento se va generando un derrame. Pero por el lado izquierdo, bueno, la foto no se ve un poco lejos, pero por el lado izquierdo tenemos una roca, un macizo, que ya está con un grado de deterioro muy avanzado y por lo tanto, al perder el fino que lo sostiene, se van generando estas rocas de gran tamaño. Originalmente los geotécnicos que tenemos de mucha trayectoria en el MOP, ya estamos hablando de funcionarios de carrera de muchos años, definieron una solución que funcionó muy bien para la foto del lado izquierdo y de hecho tenemos 300 metros, como les digo, totalmente cubiertos y terminados, pero en el lado derecho, en la zona alta, ya hace un mes atrás tuvimos que definir un nuevo análisis geotécnico de ese sector y por lo tanto se acordó una solución mucho más robusta, un sistema red metálico que hoy día ya viene en camino desde Suiza. Es un sistema que en Suiza están bastante acostumbrados y la diferencia del anterior que este sistema es prácticamente duplica la capacidad de lo que teníamos en las zonas bajas y en el fondo se entiende por justamente la mayor altura que tienen que sostener las rocas de gran tamaño que están cayendo. Así que es un sistema de contención bastante más robustos. Nosotros, esta obra sigue estando en emergencia, es un contrato de emergencia. Acá se ha ido monitoreando constantemente el avance, la solución, hasta que terminemos la emergencia y logremos salir de la emergencia. Ahora, dado que esta falla, cierto, se ha mantenido activa y no hemos logrado controlarla al día de hoy, desde el año pasado también estuvimos trabajando con el Cuerpo Militar del Trabajo, entre otros, para poder analizar también una alternativa de camino de emergencia que nos permitiera justamente cubrir alguna necesidad mayor de una ambulancia o de alguna situación que se nos pudiera generar por alguna falla mayor en este punto. Dado que al día de hoy aún mantenemos activa la falla, hemos seguido avanzando con el Cuerpo Militar del Trabajo y ya se ha oficiado incluso al cuerpo, a la ministra de Defensa, pidiéndole que le den mayor urgencia al análisis y que podamos en el fondo en el corto plazo poder firmar un contrato de trabajo donde ellos puedan iniciar por un lado la recuperación de este camino y por otro lado casi la construcción de este camino alternativo. Este camino alternativo de emergencia es un camino que actualmente está literalmente, tenemos casi 15 kilómetros que están en el lecho del río de Camarones. El río ha ido variando su curso, ha ido aumentando su caudal con las crecidas, por lo tanto, la gran mayoría de ese trazado de 15 kilómetros hoy día no existe. Entonces, en este tiempo hemos ido definiendo y monitoreando el comportamiento del río y hoy día tenemos una solución de camino alternativo que en algunos sectores incluso nos llevan a construir un pedraplén de más de 4 metros de altura. Porque la idea de este camino de emergencia es que efectivamente sirva ante una emergencia y por lo tanto también tenemos que tener las precauciones de que estamos en el lecho del río y tiene que también cumplir los requisitos, sobre todo en el verano que sabemos que vienen las crecidas en la zona norte. Y bueno, con ese estudio ya interno que lo hemos desarrollado también internamente dentro de la Dirección de Vialidad, le hemos entregado el antecedente al Cuerpo Militar del Trabajo durante el fin de semana. Incluso ellos viajaron el día domingo allá a la región, el día lunes muy temprano en la mañana, el día de hoy ya se hizo un recorrido, ¿cierto?, para que ellos vayan evaluando conforme a su experiencia. Ustedes saben que el Cuerpo Militar del Trabajo tiene mucha experiencia en apertura de caminos. Estamos trabajando con ellos incluso allá en la conexión de Yendegaya, en el extremo sur. Y en base a esa experiencia queremos que ellos nos evalúen ahora
poder habilitar este camino en el más corto plazo, y por lo tanto nos pusimos un plazo de no más de 2 meses para poder tener una evaluación concreta y poder entonces establecer un cronograma de trabajo, inicio de obras, y también teniendo precaución que estamos en una de las zonas arqueológicas más delicadas del norte. Ahí tenemos la famosa momia Chinchorro, ¿cierto? Ustedes saben, hay muchos hallazgos en esta zona también de mucho patrimonio cultural nuestro. También tenemos una flora y fauna que se ha ido desarrollando en el lecho del río Camarones, y es por eso que también hemos sostenido una mesa de trabajo con los actores regionales, digamos, el CEA, Senagiomín también, y otros más que nos apoyen en que este camino de emergencia que vayamos a construir, ¿cierto?, también no genere algún otro daño patrimonial. Así que justamente la semana pasada estuvimos ahí en terreno y después sostuvimos una reunión con ellos y en el fondo estamos también, ellos nos van a aportar más antecedentes a los que ya tenemos de los lugares, qué sé yo, protegidos, que están bastante identificados, pero también nos van a ayudar a ver qué especialistas tendríamos que contratarle al CMT para que en la medida que vayamos construyendo también vayamos tomando las precauciones. Así que estamos hoy día en el ámbito de la emergencia trabajando en esos dos frentes. Y como soluciones definitivas, el día 9 de este mes, ¿cierto?, se publicó el estudio de las alternativas, y ya pensando en una alternativa de poder tener una redundancia de conectividad con el norte. Es una de las pocas rutas que no tiene redundancia. Somos un país sísmico, somos un país que estamos frente a distintas situaciones de emergencia, ya sea las lluvias o los terremotos, ¿cierto? Y por lo tanto creemos que tenemos que buscar una ruta, ya sea una ruta costera. En este estudio lo hemos abierto, y lo hemos abierto bastante, una mirada bien de lejos, cosa de que podamos estudiar desde la costa o hacia la cordillera, ¿cierto?, todas las alternativas que puedan ser viablemente ejecutadas en un mediano plazo. Ese estudio ya partió el proceso de licitación, y paralelamente también, justamente la semana pasada estuvieron los equipos técnicos, porque también hemos estado haciendo un análisis junto a Senagiomín también de otras posibles fallas que pudiera tener la cuesta, y poder también desde ya iniciar un estudio más integral, pensando también en el mediano plazo, de diversas soluciones para evitar que esto pueda ocurrir en el próximo año o los años siguientes. Así que estamos también preparando los antecedentes para poder postular al Ministerio de Desarrollo Social entonces un estudio de estabilidad de taludes, que nos puede dar diversas soluciones, desde tener que hacer ensanches, ¿cierto?, de la plataforma con muros de tierra armada que se han implementado en otros lugares y nos funcionan bastante bien, o como generar adicionalmente a las mallas muros de contención. O sea, la idea es que este estudio nos permita integralmente entonces entregar una batería de soluciones que podamos ir implementando de acuerdo a las prioridades o riesgos que podríamos detectar también a través también de nuevas técnicas de estudios, como, no sé, estudios de profundidad del comportamiento hoy día a través de sonda uno puede hacer un estudio más profundo de cómo está conformado este macizo rocoso. Por lo tanto, creemos que vamos a tener toda una primera etapa de estudios de ingeniería básica, ¿cierto?, geológicos, geotécnicos, y una segunda fase entonces de poder ir determinando las soluciones técnicas para cada una de las fallas que podamos detectar. Así que eso estamos en estas 4 tareas entonces, 2 de emergencia y 2 pensando en el mediano y largo plazo. Bien, director, gracias por el detalle. Le vamos a dar la palabra al diputado Milosevic. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar al director nacional de Vialidad, gracias por estar acá. A ver, tengo un par de comentarios y de preguntas. Primero, respecto a la ruta de emergencia, me alegro, director, que esto sea, que junto con la colaboración del Ejército, y agradecemos la colaboración de la ministra de Defensa y del MOB, que se coordinaron y que permite que hoy día esté en Arica el Cuerpo Militar del Trabajo, ya en terreno, echándole para adelante con una misión
que es bastante patriótica, porque si no, Arica queda aislada. O sea, el territorio nacional se aísla, se quiebra en su continuidad territorial. Por lo tanto, creo que la ruta de emergencia por la parte baja, digamos, del valle es lo que necesitábamos, porque respecto de la fotografía que usted mostraba, tenemos incertidumbre de cuánto más vaya a profundizarse. Si es que ese es el único punto, pueden venir otros en la ruta. Ahora, quiero hacerle una pregunta que mucha gente me la ha hecho, es ¿qué posibilidad hay de establecer cajones en ese sector? ¿Ah? Porque la gente se pregunta mucho, nos ha llegado, me imagino, a todos los diputados de la zona, comentarios de gente diciendo ¿por qué no ponen cajones como hay en otras zonas del camino a Mendoza, en fin, ¿ah? Con Argentina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, director, es respecto de ya la segunda ruta. Una segunda ruta alternativa, definitiva, ya no de emergencia, sino para tener opciones en el futuro. Pero respecto a esa segunda ruta, ¿qué hay de la posibilidad de hacerla costera? Porque yo he escuchado a algunas autoridades entusiasmadas con esa idea, pero yo quiero preguntarle a usted, que es el organismo técnico, ¿eso es posible de hacer o son voladores de luces simplemente? Eso, director, muchas gracias y me alegro de estas 4 fórmulas que usted trae, nos van dando cuenta ya de una situación que teníamos que abordar y que Arica no podía seguir esperando. Gracias, director. Gracias, diputado Merosi. Tiene la palabra. Todos le van a hacer las preguntas y después usted las responde, por favor. Vamos a dar la palabra al diputado Maya. Gracias, presidenta. Yo creo que hay que poner un poco más de atención al norte, especialmente en la región de Arica, Parinacota. Hemos estado abandonados durante muchos años. Estos derrumbes siempre se han dado, ahora con más frecuencia y más acentuado en ese sector. Yo creo que, por un lado, tenemos que habilitar la ruta de emergencia, eso está claro, pero tenemos que buscar una vía alternativa. No puede ser que Arica cada cierto tiempo esté desconectado del resto del país, es la única ruta que tenemos. Entonces, tanto la ruta de emergencia como la ruta alternativa, yo creo que hay que estudiarla. Y la ruta alternativa en el mejor lugar posible, o sea, en algo que nos ayude a pasar durante periodos largos por algún sector determinado. Y por otro lado, creo necesario que se genere este estado de excepción constitucional por catástrofe, porque creo que esta ayuda que vamos a recibir hoy día de los militares se puede extender también a la misma cuesta Chinchorro o la cuesta Camarones. Creo que con un estado excepcional también se pueden encontrar recursos de emergencia, que eso es algo que no se ha hablado tampoco acá, sobre cómo lo vamos a hacer con más recursos, más inyección de recursos, y los recursos de emergencia pueden venir con un estado de excepción o un estado de emergencia en la zona. Entonces le quiero preguntar si es que es factible que el Ministerio de Obras Públicas pida un estado de excepción o un estado de emergencia en Camarones, en la comuna de Camarones, no en la región de Arica Parinacota, específicamente en Camarones, para tener más apoyo del ejército, tanto en los trabajos actuales de la cuesta Camarones como en la habilitación de este camino de emergencia, que entiendo que ya se está dando. Pero yo creo que son necesarias más manos. Hay que de alguna u otra forma, hay que ponerle más recursos, más recurso humano también, más manos. O sea, necesitamos una solución, una pronta solución al problema de la cuesta Camarones. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Lee. Sí, presidenta, muchas gracias. Mire, yo voy a insistir con mi discurso inicial. Este problema, presidenta, lleva 11 meses. 11 meses. Ni más ni menos. No le estoy exagerando con esta cifra. Y lo que yo escucho acá es que recién van a empezar a trabajar en estudios. Entonces, mi primera pregunta, a Vialidad. ¿Cuándo fue que ellos solicitaron a Cernagiomín, que es la institución pública que es encargada de entregar la información sobre el estado geológico del suelo, con respecto a estos derrumbes que en forma excepcional estaban ocurriendo en Cuesta Camarones? Porque es cierto, ocasionalmente se caen algunas rocas, sobre todo después de movimientos telúricos, pero lo que vivió esta cuesta fue excepcional, en frecuencia y en magnitud, hace 11 meses. Por lo demás, presidenta,
y con esto también quisiera contribuir al debate político, porque acá no es un tema personal. El diputado Maya tendrá que entender su posición. Él es un diputado de la República y tiene actividad política. La Seremi y el Ministerio de Obras Públicas de Arica es del mismo partido político que el diputado Maya. Yo no entiendo cómo trata de sacudirse entonces esa responsabilidad. Es un grupo político y tendremos que debatir entonces acerca de si han actuado bien, regular o mal. Yo creo, Presidenta, que hoy día, a estas alturas, 11 meses, la ruta de emergencia tiene que salir lo antes posible y para eso se necesita recursos frescos. Y la forma entonces de obtenerlo es con un estado de excepción constitucional. Que están detrás de eso el alcalde de Camarones, el alcalde de Arica, que además hace un rato se comunicaron conmigo para decirme que les fue mal en la gestión del día de hoy, estaban en Santiago, tratando de conseguir recursos a través de esta vía para poder gestionar esta ruta de emergencia. Entonces, Presidenta, directamente me interesa la posición de Sernagiomín. ¿Por qué, Presidenta? Porque, mire, yo sé que yo no soy, ni pretendo serlo, un ingeniero calculista, ni mucho menos, pero yo fui varias veces al punto del derrumbe, varias veces, y no ahora que está todo esto mediatizado y están todos los medios pendientes de esto, sino fuimos, una de las veces que fue incluso fue en vacaciones, en febrero, y fui con mi equipo y fuimos, y además pedimos que también fuera la Seremi de Obras Públicas. Presidenta, pretender contener ese cerro que vimos ahí en la foto que nos mostró el director nacional de Vialidad, con un enmayado similar a una malla de gallinero, obviamente con otras dimensiones, y decir, oiga, sabe que esto no nos funcionó, la magnitud es mayor, así que ahora vamos a poner el enmayado pero más resistente. De verdad que a estas alturas, yo representando a Arica, con la obligación de representarlo en forma seria y responsable, no me la creo, no me la creo. Yo necesito que un órgano superior a Vialidad entregue un informe más definitivo, y por eso que la pregunta es si Sernagiomín le entregó a solicitud del Ministerio de Obras Públicas el estado de ese cerro cuando decidieron colocar este enmayado. Me refiero al primer enmayado, no al que pretenden colocar ahora. Eso por ahora, ministra. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Diputado Maya, tiene la palabra. Sí, queda un poquito picado, creo, el diputado Lee. Yo quiero insistirle en que dejemos la política de lado, los partidos de lado, la pelea chica de lado, y nos unamos por Arica, que es algo que hemos decidido desde el primer momento acá en esta Cámara, sin importar nuestra ideología, nuestros partidos, lo que sea. Yo creo que a la gente le hace muy mal que dos políticos se peleen o tengan una... disculpe la expresión, Presidenta, pero es una pelea casi de cabros chicos. Yo creo que tenemos que darle la altura que se merece esta comisión y este tipo de discusiones. No podemos seguir con que tú soy de este partido, que ella de aquí, que tú soy de allá. Pongamos el acento donde se requiere. Y el acento se requiere en una solución definitiva para la Cuesta Camarones, se requieren soluciones definitivas para el problema de la región de Arica-Parinacota, para la gente de Arica-Parinacota. Y eso no pasa por partidos, por ideologías, no, pasa porque las autoridades se pongan en una misma línea y remen para el mismo lado. Eso es todo. Yo quiero pedirle con mucho cariño, con el cariño que le tengo al colega, que dejemos esas discusiones políticas. Lo que acá Gracias. tenemos que hacer es una discusión con altura de mira. Gracias, diputado. Le damos la palabra al diputado Lee y cerramos el tema para darle la palabra al director. Presidenta, nuestro reglamento, en los artículos 90 y siguientes, es súper claro al respecto. A lo mejor el diputado Maya no se ha leído el reglamento, pero él no puede tener expresiones como que acá se vierten palabras como cabro chico. Puede revisar la grabación si quiere, diputado Maya, pero acá esta es una discusión política. Si a usted no le gusta politizar estos temas, entonces dedíquese a ser dirigente de otro tipo de representación. Pero acá nosotros somos elegidos como diputados y nuestra discusión es política. Porque quien tiene que tomar las decisiones para salvaguardar nuestra economía, de nuestros agricultores, de los pacientes que son trasladados a Antofagasta con graves problemas de salud, somos nosotros. Fuimos electos, fuimos mandatados para eso, por si usted no lo sabía. Y por lo tanto, nuestra discusión es política. Y la Seremi del Ministerio de Obras Públicas, Presidenta, por su intermedio,
Le comunico al diputado Maya que es del mismo partido de él, porque parece que no lo sabe. Por lo tanto, es él el que tiene mayor cercanía con ella. Es él que es un diputado de gobierno que tiene mayor cercanía con la ministra de Obras Públicas, que hoy día está ausente. Vamos a dar un punto de orden aquí para que podamos desarrollar las consultas que ustedes mismos hicieron, que son los 3 diputados de Arica. Entonces necesitamos, diputado Maya, diputado Lee, necesitamos orden para poder escuchar al director de Vialidad. Tiene la palabra el director de Vialidad. Gracias, presidenta. Ya. Bueno, para responder las consultas, la posibilidad de cajones, como mencionaban ahí. Este estudio definitivo, necesario, atendiendo la calidad de la roca que hemos detectado, el suelo, ¿cierto?, inestable, justamente tiene la mirada de buscar todas las soluciones. Nosotros cuando hacemos estudios de ingeniería no nos cerramos a alguna solución. Ahora los cajones o los cobertizos que normalmente ocupamos nosotros se ocupan en zonas cordilleranas donde tenemos nieve. Principalmente se diseñan para la nieve, para que la nieve pueda pasar por encima, ¿cierto?, de los vehículos. Un cobertizo que esté diseñado para que una roca de 4 toneladas pueda caer encima, en realidad no existe un cobertizo. Eso sería como una especie de búnker quizás, ¿ya? Pero no descartamos la posibilidad de generar una solución mixta. En el fondo, permitir que con la misma pendiente del talud pueda rodar una roca y seguir avanzando cuando uno tiene un cobertizo que le da la pendiente. Por lo tanto, hay soluciones más de cobertizo enterrados que permiten, ¿cierto?, que las rocas pasen, y en el fondo el cobertizo queda con una cobertura natural del mismo material para los efectos que se genere un rodado. Pero bueno, esa es la idea del estudio, justamente. Como dicen acá los diputados, este estudio tiene que considerar como parte de la ingeniería básica completa un estudio de la calidad de la roca, que justamente Cernajemin va a colaborar con nosotros en ese estudio, en esa etapa inicial. También este estudio va a ir en función de la calidad de la roca, de los taludes. También, como les comentaba, pueden haber soluciones de ensanche, donde uno genera, y lo hemos hecho en muchas rutas, genera zonas de protección, zonas de contención, ya sea a través de estos sistemas de red metálicos. No es una malla simple en ningún caso, porque es un sistema que, de hecho, lo pudimos comprobar incluso con estos últimos derrumbes, que en ningún caso se cayó el sistema, sino que el sistema contuvo, tiene unos anclajes en la parte superior que resistieron incluso estas rocas de mayor tamaño. Ahora, el sistema red tiene que ser más potente para poder no deformarse como se deformó, ¿ya? Por eso estamos trayendo, digamos, este sistema red metálico que es justamente para ese tipo de tamaño y para esa altura. En el caso de la ruta costera, que siempre como dirección de vialidad es nuestro anhelo tener una ruta costera, ojalá por todo el país, y todo chileno le agrada la ruta costera. Obviamente, en este estudio que hemos llamado, es parte de la solución en la ruta costera. Ahora, uno puede soñar en una ruta costera. También tenemos presente que estos valles transversales que tienen el mismo Valle de Camarones y el otro valle, no me acuerdo bien el nombre, pero tenemos 2 valles importantes. El mismo Valle de Camarones tiene una altura bastante significativa y un ancho en la parte superior que supera incluso los 3 kilómetros. Solo como dato, un puente singular de más de 3 kilómetros que no tenga un apoyo cercano, ¿cierto?, por lo menos en países sísmicos como el Chile, todavía no existe, digamos. El puente de mayor longitud colgante hoy día tiene como 1.800 metros. Puente Chacao, que un puente colgante, tiene 2 tramos, pero de 1 kilómetro. Eso le permitió, existió una roca en el centro, que justamente le permitió tener un apoyo. Entonces, pero tampoco tenemos que descartar la ruta costera, porque uno puede generar una ruta costera que avance por la costa y que tenga una bajada en otro lado. Entonces hay que estudiarla, tenemos que estudiar ese valle, tenemos que estudiar bien la altura, la posibilidad de hacer quizá un puente a una altura más baja,
no se puede descartar así como que no, que hay un valle transversal alto y por lo tanto nos olvidamos la ruta costera. Nosotros creemos que no, creemos que tenemos que estudiar todas las alternativas que nos permitan soñar con esta ruta costera. Los estados de excepción que comentaban acá, o estado de catástrofe, o zona de emergencia, ¿cierto? Son de responsabilidad, digamos, y tuición del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos como un espejo que nos sirve para nuestras soluciones, que es nuestros decretos de emergencia. Dado que el Ministerio de Obras Públicas está constantemente con emergencias, se le ha dado la facultad en forma casi automática de tener este mecanismo que nos permite, por un lado, conseguir recursos, no esperar nada. Además, a partir de este año, los mismos senadores y diputados aprobaron la posibilidad de tener una glosa especial para la emergencia, que nos permite incluso poder pagar sin tener el trámite perfeccionado, digamos, de rentabilidad o de decretar las platas, sino que imputar el gasto a un subtítulo intermedio y después a final de año poder regularizarlo. Entonces, hoy día tenemos recursos, podríamos decir, sin problema, y así hemos abordado esta emergencia. Tenemos la posibilidad de pagarla a la empresa, que los años anteriores no la teníamos, gracias a esa glosa especial, y tenemos estos decretos de emergencia que nos permiten abordar nuestra área, no la otra. Ahora, eso que tengamos nosotros este decreto no descarta que el Ministerio del Interior, en base a todo lo que hemos avanzado y ante la necesidad incluso que ahora el Cuerpo Militar del Trabajo empieza a trabajar y se pueda generar alguna situación mayor, no se descarta en ningún minuto que la necesidad que ellos puedan dictar ese decreto adicional, que complementa el nuestro, ¿ya? Y de hecho con ese nosotros no necesitamos realmente decretar el nuestro, o sea, ese nos ampara el nuestro. Pero bueno, es algo que como les digo, depende del Ministerio del Interior. Y bueno, y respecto de un poco de esta solución, nosotros, la Dirección de Vialidad, tiene mucha experiencia en estabilización de taludes. O sea, nosotros este año justamente estamos cumpliendo 100 años de la Dirección de Vialidad. Y esta cuesta Chinchorro ya tiene, si no me equivoco, después del año 60 se empezó a habilitar la cuesta Chinchorro como una ruta bien artesanal, donde la Dirección de Vialidad tenía que día a día habilitar la cuesta porque estaba con constantes derrumbes, y nuestros trabajadores, que la conocen más que nadie, tenían que limpiar y darle el visto bueno para que la gente pudiera pasar. Y así, a lo largo de los años, hemos tenido varias intervenciones de estudios de mecánica de suelo, y hemos realizado varios trabajos de contención de taludes en la cuesta. Ahora, como los suelos nosotros no tenemos, en este caso de la cuesta, no tenemos una roca madre que le llamamos nosotros, que es una roca madre que dura milenios y miles de años. Estamos ante una roca que es una roca meteorizada, o sea, una roca que ya tiene tantos años, que está fracturada y que por lo tanto podríamos decir que la cuesta está viva, y en la medida que va pasando el tiempo, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pueden ser hasta 100 años, se nos puede presentar una nueva falla. Y por eso hemos estimado esta necesidad de hacer un nuevo estudio completo de la cuesta para poder determinar otros puntos de falla o para poder pensar en soluciones también de largo plazo. Y bueno, y a mí me tocó estar ahí la semana pasada justamente, llegué el día miércoles, y el miércoles en la noche incluso tuvimos un sismo, un grado un poquito más de 5. Sí. Y ese sismo, bueno, los sismos se comportan de distinta manera, esta falla que tenemos activa también se comporta de distinta manera, no generó ningún desprendimiento, cosa que uno diría, chuta, en realidad este sismo grado 5 tendría que haber generado. Entonces, pero sin prejuicio de ello, estuvimos ahí en terreno y un poco de viento generó pequeños derrames de material de roca. Entonces, efectivamente, creemos que tenemos que seguir avanzando en soluciones serias a largo plazo, y por eso estamos levantando este estudio integral. O sea, es un estudio integral que no solamente mira la emergencia, sino que mira a largo plazo tener una ruta consolidada, segura,
pero que además a través de este estudio de rutas alternativas podamos también tener una redundancia, que es necesario en este país con tantos fenómenos naturales tener redundancia en todos los temas. Como dato, por ejemplo, nosotros antiguamente los puentes los diseñábamos con 2 vigas, ¿ya? Una a cada lado, el tablero, pero si falla una, se cae el puente. Hoy día nuestros puentes mínimos se diseñan con 3. Puede fallar una y el puente sigue estando parado, ¿cierto? Eso es el concepto de redundancia. Hemos visto aquí en Santiago de repente varias fallas de camiones que chocan nuestras estructuras y las estructuras no se caen. Obviamente tenemos que generar una restricción, pero rápidamente podemos generar la reparación. Un poco eso es lo que queremos para el norte y yo creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que tener una conectividad redundante, más segura, y el Cuerpo Militar del Trabajo, que va a ser clave, ¿cierto?, en esta pronta inicio de trabajo de emergencia que también nos da seguridad de tener ahí un equipo de maquinaria y todo para poder, en caso de alguna emergencia mayor, ¿cierto?, poder lograr una conectividad rápida también. Gracias, director. ¿Consultas? Diputado Lee, tiene la palabra. A partir de lo señalado por el señor director nacional, en relación a la solución vía cobertizos, que es lo que nosotros acostumbramos a ver en la ruta 60CH, camino a Mendoza, la ruta de los Libertadores. ¿Hay estudios previos con respecto a ese tipo de solución? Esa es una pregunta. Segundo, ¿cuánto dispone el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad para decreto de emergencia en monto, en plata, en dinero? Tercero, en relación, señor director, al Puente Camarones específicamente, ¿cuál es el estado actual de Puente Camarones? Si tiene algún conocimiento al respecto, si tiene alguna información respecto a ese puente que es el que está al llegar al complejo, al control de Cuya. Y por último, Presidenta, a través suyo, preguntarle acerca de los montos involucrados a la intervención del Cuerpo Militar del Ejército, considerando la disminución presupuestaria que afecta a defensa. Eso va a ser con recursos extraordinarios, se le va a agregar un presupuesto, hay un contrato de por medio, ¿cómo funcionaría la participación del Cuerpo Militar del Ejército en estas labores? Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahí sí. Bueno, primero en temas de cobertizos, hemos considerado que este estudio considere también ese tipo de solución, sin perjuicio que no es la solución que nosotros ocupemos para este tipo de casos, ¿ya? Pero lo vamos a considerar porque al final no queremos descartar ninguna, sino que queremos que del estudio nos arroje las distintas alternativas como lo he dicho antes. En el caso de los Andes, los cobertizos están diseñados para la nieve, los que hemos ido para allá. En el caso del paso de Pehuenche también estamos empezando a construir cobertizos, también pensando en la nieve, porque tenemos normalmente rodados, ¿cierto?, de nieve que se generan naturalmente. O sea, es algo que la nieve está viva, tiene ese comportamiento, entonces no podemos pensar que no vamos a tener de repente rodados, por lo tanto se identifican las zonas de rodado y las soluciones de cobertizo son las ideales para ese tipo de problemática, ¿ya? Sin perjuicio, igual vamos a considerar ver si es factible diseñar un cobertizo especial, considerando el tamaño de la roca que podemos estar presente acá. El decreto de emergencia, para que ustedes sepan, nuestros decretos de emergencia no contienen plata, ¿ya? Por eso se creó una glosa presupuestaria, ¿ya?, que permite al Ministerio de Obras Públicas disponer de recursos, todos los recursos que sean necesarios para cubrir las emergencias. Se disponen de los recursos, se puede contratar la emergencia, se pueden ir generando los pagos y el único requisito de esta glosa entonces que a fin de año uno pueda regularizar con el presupuesto que tiene, ya sea un presupuesto que nos pueda otorgar adicional o ya sea con el mismo presupuesto que dispone la Dirección de Vialidad pueda cubrir esa emergencia. Los decretos de emergencia se preocupan de dar las facilidades para que nosotros podamos contratar en el corto plazo, en forma inmediata, ¿cierto? O trato directo, o llamar a todas las empresas, hacer los estudios en forma inmediata y no tener que esperar un trámite administrativo
atendiendo una urgencia, una emergencia como las que tenemos, como esta que tenemos en el norte, o otras más. De los montos involucrados que justamente tienen las emergencias o están, la ley de presupuesto no es que nos otorgue un presupuesto para emergencia. La ley de presupuesto hoy día nos faculta a poder ocupar esta glosa para poder ir pagando las emergencias, y dentro de las capacidades presupuestarias que tenemos, nosotros vamos regularizando los montos que podamos ir gastando. Solo en las lluvias del 2023, por ejemplo, nosotros tuvimos que invertir casi 150.000 millones en las reparaciones de la emergencia. Y esas se fueron haciendo con el presupuesto del año y el presupuesto del año siguiente, se fueron cubriendo esos saldos, ¿cierto? Dado que teníamos que darle prioridad a atender la emergencia antes de repente avanzar en pavimentar un nuevo camino, o quizás ese mismo camino que tenía un mejoramiento se posterga, se soluciona la emergencia y después se continúa. Entonces al final las inversiones se van ajustando de acuerdo a estas prioridades. Así un poco funciona la... Y del estado actual de Puente Camarones, yo les pediría que, si les puedo pedir, no venía con ese tema, podemos mandar un informe a la comisión si así lo estiman, y podemos mandarle un informe del estado actual, porque nosotros tenemos un sistema donde tenemos todos los puentes de Chile con sus distintos estados, y en función de ese estado vamos presentando los proyectos, ya sea de reparación o de reemplazo, y vamos trabajando con eso. Bien, sí, le vamos a solicitar ese informe, director, por favor. Si lo puede acercar a la comisión. Diputado Lee. Presidenta, independiente al compromiso que ha asumido aquí el señor director, me gustaría efectivamente oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que nos remita el informe del estado actual de Puente Camarones, que es el puente que está a 1 kilómetro del complejo de Cuya, porque la información que yo dispongo es de que no ha tenido el mantenimiento adecuado. Entonces quiero verificarlo a través de un oficio emanado desde el propio ministerio. Aprovecho, Presidenta, también de solicitar a través suyo que se oficie al Ministerio de Defensa para que nos informe bajo qué modalidad el Cuerpo Militar del Trabajo va a prestar su colaboración a la reparación y a la restauración de la conectividad de Arica a Cuya, y un tercer oficio al Ministerio del Interior para que nos informe sobre lo que ha resuelto respecto a la solicitud de los alcaldes de Arica y Camarones, que además cuentan con el respaldo de los parlamentarios, para que se decrete un estado de emergencia y los fundamentos del mismo. Muchas gracias, Presidente. Perfecto. ¿Por el diputado Lee? Claro que sí. Acordado, sí. Yo quiero mucho. ¿Palabra? ¿Estamos ok? ¿Alguna otra palabra? ¿Estamos en la hora? Vamos a la hora. ¿Sí? No tuvo un buen día. Bien. Sí. Solamente Diputada. una pregunta bien breve al director, que lo que entendía que el director señalaba que disponen una glosa presupuestaria para atender las emergencias, y para eso no se requiere, o si es necesario, la declaratoria de una zona de emergencia como lo solicitan los alcaldes, o no es necesario eso. Esa es mi pregunta. Sí, director, tiene la palabra. Ya, gracias, Presidenta. Para la aplicación de esa glosa, basta, a nosotros es suficiente el decreto de emergencia. Como les decía, nosotros tenemos la posibilidad de un decreto de emergencia, el propio decreto de emergencia. Con ese decreto de emergencia se activa inmediatamente la glosa. O sea, hoy día tenemos activada la glosa para esta emergencia, así como también para emergencias que tuvimos en el verano, de hecho, en el norte. Hoy día estamos reparando varios badenes o puentes badenes que tenemos en el norte con esta misma glosa. Estamos entonces Director, le agradecemos su participación en esta sesión para aclarar todos los problemas que hoy día tiene Arica, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.